Ella estaba apagando las luces del restaurante, cuando el millonario vio el anillo de su difunta hija en su mano y se paralizó. La lluvia golpeaba las ventanas del restaurante Raíces con una furia que parecía querer arrancar los cristales de sus marcos. Elena Cárdenas suspiró mientras pasaba el trapo húmedo por la última mesa, sus manos callosas moviéndose con la precisión de quien había repetido ese gesto miles de veces. A los 28 años, ya llevaba una década trabajando en ese lugar que se había convertido en su refugio, su hogar, su mundo entero. El aroma a especias y comida casera aún flotaba en el aire, mezclándose con el sonido constante de la tormenta que azotaba la ciudad. Era una de esas noches en que parecía que el cielo se había vuelto loco, descargando toda su ira sobre las calles empedradas del barrio. «Pinche clima», murmuró Elena, ajustando inconscientemente el anillo de esmeraldas que brillaba en su dedo anular. Era su único lujo, la única joya que poseía, y también lo único que le quedaba de Aurora Villalobos, la mujer que la había criado desde bebé y que había partido de este mundo apenas 6 meses atrás. El anillo siempre había sido especial. Aurora se lo había entregado en sus últimos momentos, con lágrimas en los ojos y palabras entrecortadas que Elena aún no terminaba de entender. «Es tuyo por derecho, mijita. Tu mamá hubiera querido que lo tuvieras», le había dicho con voz temblorosa. Pero cuando Elena le preguntó qué mamá, si Aurora era la única madre que había conocido, la mujer había cerrado los ojos y ya no había vuelto a hablar de eso. Elena apagó las luces del comedor y se dirigió hacia la cocina para terminar de limpiar. Los truenos retumbaban afuera como cañonazos, y por un momento pensó en quedarse a dormir ahí, en lugar de enfrentar esa tormenta infernal. No sería la primera vez. El restaurante Raíces había sido su hogar, tanto como su trabajo durante todos esos años. Estaba guardando los últimos platos cuando escuchó el rugido de un motor potente afuera. Era extraño. A esas horas y con semejante clima, nadie solía andar por el barrio, mucho menos alguien con un coche que sonara así de elegante. El sonido del motor se detuvo justo frente al restaurante. Elena frunció el ceño y se asomó por la ventana de la cocina, a través de la cortina de lluvia. Pudo distinguir la silueta de un Mercedes negro reluciente, completamente fuera de lugar en esa calle humilde, donde la mayoría de la gente ni siquiera tenía coche. «¡Qué chingados!», susurró, secándose las manos en el delantal. La puerta del Mercedes se abrió, y de él bajó un hombre de mediana edad, alto y bien vestido, que corrió hacia la entrada del restaurante protegiéndose de la lluvia con un saco que probablemente costaba más que lo que Elena ganaba en 3 meses. El tipo tocó la puerta con insistencia, como si fuera una emergencia. Elena dudó por un momento. Ya había cerrado, y ese hombre no parecía ser del barrio, pero algo en la forma desesperada en que tocaba la hizo acercarse a la puerta. «Disculpe», gritó el hombre desde afuera. «Necesito ayuda. Estoy perdido». Elena abrió la puerta apenas una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Ya cerramos, señor. Si busca alguna dirección, puede...». Las palabras se le atoraron en la garganta cuando vio al hombre claramente. Era elegante, de unos 50 y tantos años, con el cabello canoso perfectamente peinado pese a la lluvia, y ojos verdes que parecían acostumbrados a que les obedecieran, pero no fue su apariencia lo que la dejó sin habla, sino la expresión de shock absoluto que se había dibujado en su rostro. El hombre la miraba como si hubiera visto un fantasma, sus ojos fijos en algo específico. Elena siguió su mirada, y se dio cuenta de que estaba viendo su mano, específicamente el anillo de esmeraldas que brillaba bajo la luz del letrero del restaurante. «Ese anillo», murmuró el hombre, su voz apenas audible por encima del ruido de la tormenta. «¿De dónde lo sacaste?» «Perdón». Elena instintivamente cerró la mano, ocultando la joya. «¿Qué le importa? Ese anillo es mío», exclamó el hombre, empujando la puerta con una fuerza que hizo que la cadena de seguridad se tensara. «Pertenece a mi familia». El corazón de Elena comenzó a latir como loco. Este tipo estaba claramente perturbado, y ella estaba sola en el restaurante. «Oiga, no sé de qué está hablando, pero ese anillo perteneció a mi esposa, y después a mi hija». El hombre parecía cada vez más agitado. «Se lo robaron del hospital después del accidente. Han pasado 3 años buscándolo. Usted está loco». Elena trató de cerrar la puerta, pero el hombre puso el pie, impidiéndolo.
Este anillo me lo regaló mi mamá antes de morir. Tu mamá no existe. Ese anillo es de los Montenegro, gritó el hombre. Mi nombre es Sebastián Montenegro, y exijo que me digas cómo demonios llegó esa joya a tus manos. Elena sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. El apellido Montenegro le era vagamente familiar. Había visto ese nombre en los periódicos, en las noticias de televisión. Eran una familia poderosa, dueños de empresas importantes. ¿Qué tendría que ver ella con gente así? No entiendo nada, balbuceó, pero ya no intentaba cerrar la puerta. La intensidad en los ojos de ese hombre, Sebastián Montenegro, la había dejado paralizada. Mi hija Valentina usaba ese anillo el día que murió, continuó Sebastián, su voz quebrándose ligeramente. Tenía 25 años. El anillo desapareció del hospital después del accidente. Es lo único que me quedaba de ella, lo único que me conectaba con mi familia perdida. Elena miró su mano temblorosa, el anillo que había usado durante 6 meses, que había sido su consuelo después de la muerte de Aurora, que creía que era su única herencia. Aurora me lo dio, susurró, más para sí misma que para él. Aurora Villalobos. Ella me crió. Me dijo que había sido de mi mamá. La expresión de Sebastián cambió súbitamente. La furia se transformó en algo más parecido a la confusión. Aurora Villalobos, repitió lentamente. Una mujer mayor, que trabajaba como enfermera. Sí, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. ¿La conocía? Sebastián se quedó en silencio por un momento que pareció eterno, mientras la lluvia siguió cayendo entre ellos como una cortina que separaba 2 mundos. «Deja que entre», dijo finalmente, su voz ahora más calmada pero igual de intensa. «Tenemos que hablar. Creo que ambos tenemos preguntas que necesitan respuestas». Elena vaciló. Todo su instinto le gritaba que no confiara en ese extraño que había aparecido en medio de la tormenta reclamando su única posesión valiosa, pero algo en la forma en que había mencionado a Aurora, algo en el dolor que había visto en sus ojos cuando habló de su hija muerta, con manos temblorosas, quitó la cadena de seguridad y abrió la puerta. Sebastián Montenegro entró al restaurante Raíces como una tormenta humana, trayendo consigo secretos que estaban a punto de cambiar la vida de Elena para siempre. 6 meses atrás, el olor a desinfectante y medicinas llenaba la habitación del hospital como una nube tóxica que Elena ya no podía soportar. Aurora llevaba 3 semanas agonizando, y cada día que pasaba, se veía más frágil, más pequeña en esa cama que parecía tragarla entera. «Mijita», susurró Aurora con voz rasposa, extendiendo una mano temblorosa hacia Elena. «Ven acá, ya es hora de que sepas la verdad». Elena se acercó a la cama, tomando la mano de la mujer que había sido su madre, su padre, su familia completa durante 28 años. Los ojos de Aurora, una vez tan vibrantes y llenos de vida, ahora se veían hundidos y vidriosos, pero brillaban con una determinación que Elena no había visto en semanas. «¿Qué verdad, mamá?», preguntó Elena, aunque una parte de ella temía la respuesta. Durante toda su vida había sentido que algo no encajaba, que había piezas faltantes en la historia de sus orígenes. Aurora cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «No soy tu mamá biológica, Elena. Nunca lo fui». Las palabras cayeron entre ellas como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían hasta los rincones más profundos del corazón de Elena. ¿Qué estás diciendo?» Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Tu verdadera madre se llamaba Luz Marina Cárdenas. Tenía 18 años cuando te tuvo, apenas una chamaca. Era una muchacha hermosa, de ojos verdes como los tuyos, con una sonrisa que podía iluminar todo un cuarto». Aurora hizo una pausa, respirando con dificultad. Elena esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en todo el hospital. Luz Marina trabajaba como empleada doméstica para una familia muy poderosa aquí en la ciudad. Los Montenegro eran dueños de empresas importantes, gente con mucho dinero y aún más orgullo. El apellido le sonaba familiar a Elena, pero no podía ubicar de dónde. «¿Los Montenegro?», preguntó. «Sí, mijita». Luz Marina se enamoró del hijo de la familia, Sebastián. Él tendría unos 26 años entonces. Ya estaba destinado a heredar el imperio familiar, y ella
Ella era solo la sirvienta. Aurora tosió violentamente, y Elena le acercó un vaso de agua a los labios. Al principio, Sebastián correspondía a sus sentimientos. Luz Marina me contaba que se encontraban en secreto, que él le prometía que encontrarían la manera de estar juntos, pero cuando ella quedó embarazada, la voz de Aurora se quebró, y Elena pudo ver lágrimas corriendo por las mejillas arrugadas de la mujer que la había criado. ¿Qué pasó cuando quedó embarazada? Elena apenas podía susurrar las palabras. Sebastián la negó. Cuando Luz Marina le dijo que estaba esperando un hijo, él la acusó de querer atraparlo, de buscar dinero. La despidió ese mismo día, sin darle oportunidad de explicarse. Le dijo que si volvía a acercarse a él o a su familia, se encargaría de que nunca encontrara trabajo en la ciudad. Elena sintió una ira ardiente creciendo en su pecho. Su padre había abandonado a su madre embarazada. Luz Marina vino a mí porque yo era partera en ese entonces, continuó Aurora. Trabajaba ayudando a las muchachas que no tenían a dónde ir cuando se embarazaban. Ella no tenía familia, no tenía dinero, no tenía nada más que la esperanza de que su bebé naciera sano. ¿Y qué pasó con ella? Elena ya se temía la respuesta. El parto fue muy difícil. Mijita, Luz Marina era muy joven, muy pequeña. Luchó durante horas para traerte al mundo. Cuando finalmente naciste, hermosa y perfecta, ella te cargó una sola vez, te miró a los ojos y me dijo: «Cuídala, Aurora, cuídala como si fuera tuya. No dejes que el mundo la lastime como me lastimó a mí». Aurora hizo otra pausa, respirando con dificultad. Murió esa misma noche. Se desangró, y no pudimos hacer nada para salvarla. Lo último que me dijo fue que te llamara Elena, como su abuela. Elena estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras procesaba la historia de una madre que nunca conoció. Te crié como mía porque se lo prometí a Luz Marina, pero siempre supe que algún día tendría que contarte la verdad. ¿Por qué ahora?, preguntó Elena. ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Aurora extendió la mano hacia la mesita de noche y con movimientos temblorosos abrió el cajón. De él sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Porque alguien más sabía la verdad, mijita. Alguien que quería encontrarte. Aurora abrió la caja, revelando el anillo de esmeraldas que brillaba bajo las luces fluorescentes del hospital. Elena había visto ese anillo antes, pero siempre en el dedo de Aurora, quien lo usaba solo en ocasiones especiales. «Este anillo no es mío», dijo Aurora. «Me lo dio una muchacha hace 3 años. Se llamaba Valentina Montenegro». Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Montenegro? Como tu padre, sí. Valentina era tu media hermana, mi hijita, la hija que Sebastián tuvo con su esposa legítima». Elena no podía hablar. Su mente trataba de procesar demasiada información al mismo tiempo. Valentina llegó aquí al hospital hace 3 años, después de un accidente terrible. Estaba muy mal herida. Mi hijita sabía que se estaba muriendo. Yo era enfermera de turno esa noche, y cuando me vio, cuando leyó mi nombre en mi gafete, me pidió que me acercara. Aurora cerró los ojos recordando. Me dijo: «Usted es Aurora Villalobos, ¿verdad? He estado buscándola por meses. Necesito que encuentre a Elena Cárdenas. Es mi hermana, mi media hermana. Mi padre la abandonó, pero ella es Montenegro de sangre». Y entonces me dio este anillo. Elena tomó la caja con manos temblorosas. Me dijo que había contratado investigadores privados para encontrarte, que había descubierto la historia de Luz Marina y quería conocerte. Quería compensar de alguna manera lo que su padre había hecho. Pero el accidente, ¿cómo sabía de mí?, preguntó Elena. Valentina era muy diferente a su padre, mi hijita. Le importaba la justicia. Ayudaba a gente pobre. Cuando se enteró de los rumores sobre su padre y una empleada embarazada, no descansó hasta encontrar la verdad. Me dijo que llevaba meses buscándote. Aurora tomó las manos de Elena entre las suyas. Antes de morir, Valentina me hizo prometer que te encontraría, que te cuidaría, que te diría quién eras realmente. Me dijo: «Este anillo representa nuestro perdón y su herencia legítima. Cuídela como yo no pude». Elena miró el anillo, sintiendo su peso no solo físico, sino emocional. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto?» «Porque tenía miedo, mi hijita», admitió Aurora. «Miedo de que quisieras buscar a tu padre,
miedo de que él te lastimara como lastimó a tu madre. Quería protegerte de esa familia, de ese mundo que no nos pertenece. Pero ahora me estoy muriendo, y no puedo llevarlo a la tumba. Eres Montenegro de sangre, Elena. Tienes derecho a saber quién eres, de dónde vienes. Tienes derecho a decidir qué hacer con esa información. Aurora puso el anillo en el dedo de Elena con manos temblorosas. Este anillo es tuyo por derecho. Tu hermana quería que lo tuvieras. Sea lo que sea que decidas hacer con la verdad, ese anillo te conecta con ella, con la familia que nunca pudiste conocer. Elena miró el anillo en su dedo, sintiendo como si fuera tanto una bendición como una maldición. ¿Crees que debería buscarlo? ¿A mi padre? Aurora cerró los ojos, agotada por la confesión. Esa decisión es tuya, mijita. Solo te pido que no olvides quién te crió, quién te amó sin condiciones, y que no olvides que a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia de sangre. Esas fueron las últimas palabras coherentes que Aurora pronunció. Murió 3 días después, llevándose consigo décadas de secretos, pero dejando a Elena con una verdad que cambiaría todo. Durante los 6 meses siguientes, Elena había llevado el anillo como una conexión con la madre que la criaran y la hermana que nunca conoció, sin saber que pronto ese mismo anillo la llevaría cara a cara con el hombre que la había negado antes de que naciera. El silencio en el restaurante Raíces era tan denso que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor descontrolado. Sebastián Montenegro permanecía de pie frente a ella, con gotas de lluvia aún escurriendo de su cabello perfectamente peinado. Mientras procesaba cada palabra que Elena había pronunciado, Aurora Villalobos, repitió lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba, la enfermera que estaba de turno la noche que murió Valentina. Elena asintió, sin apartar los ojos de él. Había algo en la expresión de Sebastián que había cambiado completamente desde que mencionó el nombre de Aurora. La furia ciega había sido reemplazada por algo más complejo: dolor, confusión y quizás reconocimiento. Si lo que dices es verdad, continuó Sebastián, su voz ahora más controlada. Si realmente eres, si Aurora te crió, entonces necesitamos hacer una prueba de ADN. ¿Una prueba de qué? Elena retrocedió instintivamente. ADN, para confirmar si realmente eres mi hija. La palabra hija colgó en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. Elena sintió que las piernas le temblaban. Yo no soy hija de nadie que me haya abandonado, espetó, sorprendiéndose por la fiereza en su propia voz. Aurora fue mi madre, la única que tuve. Sebastián cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Elena pudo ver un dolor profundo que no había notado antes. Si eres Elena Cárdenas, si tu madre fue Luz Marina, entonces he cometido el error más grande de mi vida. ¿Luz Marina? Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Conocías a mi madre? Sebastián se dejó caer en una de las sillas del restaurante, de repente pareciendo mucho mayor de sus 54 años. La conocía. Dios mío, si la conocía. Elena se sentó frente a él, sus manos temblando mientras se aferraba al borde de la mesa. Aurora me contó que trabajaba para tu familia, que la despediste cuando te dijo que estaba embarazada. No, dijo Sebastián con voz quebrada. No fue así. Nunca supe que estaba embarazada. ¿Cómo que no sabías? La voz de Elena subió de tono. Aurora me dijo que Luz Marina te lo dijo. Aurora te dijo lo que ella sabía, lo que Luz Marina le contó, pero Luz Marina nunca llegó a decírmelo a mí. Sebastián se pasó las manos por el cabello, desordenándolo por primera vez desde que Elena lo conocía. Mi padre controlaba todo en esa casa. Cuando se enteró de que yo estaba involucrado con Luz Marina, la despidió inmediatamente. Me dijo que ella había aceptado dinero para irse y que no quería volver a verme. Elena lo miró con incredulidad. ¿Y tú le creíste? Así nada más. Era joven, idiota y arrogante, admitió Sebastián. Pensé que mi padre me protegía de una mujer que solo quería mi dinero. Nunca se me ocurrió que él podría estar mintiéndome. Permanecieron en silencio por varios minutos, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenando el espacio entre ellos. Necesitamos hacer esa prueba, dijo finalmente Elena. Necesito saber la verdad completa. Sebastián asintió. Mañana.
Iremos a un laboratorio privado mañana por la mañana. ¿Y después qué?, preguntó Elena. Si la prueba confirma que soy tu hija, ¿entonces qué? Sebastián la miró directamente a los ojos. Entonces tendré que encontrar la manera de compensar 28 años de ausencia. 3 días después, Elena caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento arriba del restaurante, con el sobre blanco en las manos. Los resultados habían llegado esa mañana, pero no había tenido el valor de abrirlos. Sebastián había dicho que pasaría por la tarde para conocer los resultados juntos. Durante esos 3 días de espera, ambos habían estado investigando. Elena había rebuscado entre las pocas pertenencias de Aurora que había guardado, encontrando cartas y fotografías que nunca había visto antes. Fotografías de una joven hermosa de ojos verdes, que se parecía inquietantemente a ella misma. Sebastián, por su parte, había visitado el cementerio donde estaba enterrada Valentina por primera vez en meses. Se había quedado ahí durante horas, hablándole a la lápida como si ella pudiera escucharlo. Valentina, mi niña, había susurrado. Si es verdad, si tengo otra hija, perdóname por no haberla protegido como te protegí a ti. Perdóname por todos estos años perdidos. Los recuerdos del accidente que se llevó a Valentina aún lo atormentaban. Su hija había estado regresando de uno de sus viajes de ayuda humanitaria cuando un camión se saltó el alto y la impactó de frente. Había agonizado durante 3 días en el hospital y Sebastián había permanecido a su lado cada segundo, viendo cómo la vida se le escapaba lentamente. Valentina había sido su única conexión real con el amor después de la pérdida de Luz Marina. Su esposa Clara había sido un matrimonio de conveniencia, arreglado por su padre para limpiar su imagen después del escándalo con la empleada. Clara era una buena mujer, pero Sebastián nunca pudo amarla como había amado a Luz Marina. El timbre del restaurante lo sacó de sus recuerdos. Elena bajó las escaleras con el sobre aún sellado en las manos. ¿Ya los abriste?, preguntó Sebastián en cuanto la vio. No pude, no sola. Se sentaron en la misma mesa donde se habían conocido 3 noches atrás. Elena rompió el sobre con manos temblorosas y desplegó el documento oficial. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas de texto técnico hasta llegar a la conclusión. La probabilidad de paternidad es del 99,99%. Sebastián Montenegro es el padre biológico de Elena Cárdenas. El papel cayó de las manos de Elena como una hoja al viento. Por un momento, ninguno de los dos se movió. «Dios mío», susurró Sebastián. «Es verdad. Eres mi hija». Elena lo miró, y por primera vez vio en sus ojos algo que no había esperado. Lágrimas. «Eres mi hija», repitió, como si no pudiera creer las palabras que salían de su boca. «Tengo una hija que he perdido durante 28 años. No me perdiste», dijo Elena, su voz fría como el hielo. «Me abandonaste. Hay una diferencia». Sebastián se estremeció ante la dureza de sus palabras. «Elena, yo no sabía. ¿No sabías qué? Que existía, que mi madre murió sola y asustada, que crecí sin padre porque eras demasiado orgulloso para investigar la verdad». Elena se levantó bruscamente de la mesa. 28 años, Sebastián. 28 años en los que pudiste haber buscado la verdad. 28 años en los que Aurora trabajó 2 empleos para mantenerme. 28 años en los que me pregunté por qué mi padre no me quería. «Elena, por favor». «No», gritó ella. «No tienes derecho a venir aquí ahora con tus lágrimas y tu culpa. No tienes derecho a llamarme hija después de una vida entera de indiferencia». Sebastián se quedó sentado, encogido en su silla, mientras Elena subía las escaleras hacia su apartamento. Antes de desaparecer, se volteó hacia él. «El anillo se queda conmigo. Era de Valentina, y ella quería que lo tuviera. Es lo único que me conecta con la familia que nunca conocí». Sebastián asintió lentamente. «Tienes razón. Es tuyo. Valentina hubiera querido que lo tuvieras». Elena desapareció escaleras arriba, dejando a Sebastián solo en el restaurante, con el peso de 28 años de errores aplastándolo como una montaña. Afuera, la tormenta había pasado, pero otra más grande apenas comenzaba a formarse en el corazón de 2 personas que acababan de descubrir que estaban conectadas por sangre, pero separadas por décadas de dolor y malentendidos. Una semana después de los resultados del ADN, Sebastián regresó al restaurante Raíces, con una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión que Elena no pudo descifrar.
Ella estaba limpiando las mesas del almuerzo cuando lo vio entrar. Instintivamente sintió que las defensas que había construido a su alrededor se tambaleaban. «Elena», dijo él, quitándose el sombrero, «necesitamos hablar. He descubierto algo que cambia todo». «No hay nada que cambiar», respondió Elena sin levantar la vista de la mesa que estaba limpiando. «Ya confirmamos que eres mi padre biológico. Eso no significa que tengamos algún tipo de relación. Se trata de Valentina», insistió Sebastián. «De su testamento». Elena dejó de limpiar. Había algo en el tono de voz de Sebastián que la obligó a mirarlo. «¿Qué tiene que ver el testamento de tu hija conmigo?» Sebastián abrió la carpeta y sacó varios documentos. Valentina cambió su testamento 2 meses antes del accidente. Mi abogado acaba de informarme sobre las modificaciones que hizo en secreto. Elena se acercó lentamente, la curiosidad venciendo a su resistencia. ¿Qué tipo de modificaciones? Destinó la mitad de su herencia a la hermana abandonada por nuestro padre, cuando sea encontrada. Elena, Valentina te dejó más de 5 millones de pesos. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en una silla. ¿5? ¿Qué? 5 millones de pesos, más propiedades, más acciones de la empresa familiar. Valentina no solo sabía de tu existencia. Elena, había estado planeando encontrarte y compensarte por todos los años perdidos. Elena se dejó caer en la silla, abrumada por la información. Esto no puede ser real. Sebastián se sentó frente a ella y desplegó los documentos sobre la mesa. Es muy real. Mira, aquí está el testamento original, fechado 3 años atrás, y aquí está la modificación que hizo 2 meses antes de morir. Elena leyó por encima los documentos legales, llenos de términos que no entendía completamente, pero el mensaje era claro. Valentina Montenegro había destinado una fortuna a la hermana que nunca conoció. ¿Por qué?, susurró Elena. ¿Por qué haría algo así? Porque Valentina tenía una conciencia que yo perdí hace mucho tiempo, admitió Sebastián. Porque ella entendía que nuestra familia te debía algo que nunca pudimos darte. Reconocimiento, amor, pertenencia. Elena levantó la vista del documento, sus ojos brillando con lágrimas de confusión y rabia. ¿Y ahora qué? ¿Vienes aquí con tu dinero sucio pensando que eso va a arreglar 28 años de abandono? No, dijo Sebastián firmemente. Vengo aquí porque es tu derecho. Valentina quería que lo tuvieras. Yo no quiero su dinero. Elena se levantó bruscamente, tirando los papeles al suelo. No quiero nada de ustedes. Elena, por favor. No, gritó ella. No puedes llegar aquí después de toda una vida y pensar que el dinero va a solucionar todo. Aurora y yo nunca necesitamos de tu caridad. Sebastián se agachó para recoger los papeles, sus movimientos lentos y cuidadosos. No es caridad, Elena. Es justicia. Es lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Lo que debería haber sido mío desde el principio era un padre, replicó Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo que debería haber sido mío era una familia. Lo que debería haber sido mío era no preguntarme cada noche por qué no era suficientemente buena para que mi papá me quisiera. Las palabras de Elena golpearon a Sebastián como puñetazos físicos. Se quedó inmóvil, sosteniendo los documentos, mientras el peso de lo que había perdido se asentaba sobre él. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tienes toda la razón del mundo. No hay dinero que pueda compensar eso. Elena se dirigió hacia la cocina, necesitando poner distancia entre ella y ese hombre que había aparecido en su vida como un huracán. Entonces vete, dijo sin voltearse. Vete y llévate tu herencia. No la quiero. Elena, espera. Hay algo más que necesitas saber. Ella se detuvo en el umbral de la cocina, pero no se volteó. Valentina contrató investigadores privados para encontrarte. Llevaba meses buscándote antes del accidente. Encontré sus notas, sus reportes. Ella sabía exactamente dónde trabajabas, dónde vivías. Iba a venir a conocerte la semana siguiente al accidente. Elena se volteó lentamente, el dolor evidente en su rostro. ¿Iba a venir aquí? Sí. Había planeado todo. Quería conocerte. Quería disculparse en nombre de nuestra familia. Quería ofrecerte un lugar en nuestras vidas. Pero murió antes de poder hacerlo. Sí, y yo. Yo nunca supe nada de esto hasta ahora.
Valentina mantuvo sus investigaciones en secreto porque sabía que yo me opondría. Elena se acercó nuevamente a la mesa, pero esta vez con paso vacilante. ¿Por qué te habrías opuesto? Sebastián suspiró profundamente. Porque soy un cobarde, Elena. Porque durante 28 años preferí creer la versión de mi padre antes que investigar la verdad. Porque era más fácil vivir pensando que Luz Marina me había usado que enfrentar la posibilidad de que yo había arruinado la vida de la mujer que amaba. ¿La amabas?, preguntó Elena, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de Sebastián. Con todo mi corazón. Luz Marina fue el amor de mi vida, Elena. Cuando mi padre me dijo que se había ido por dinero, me destrozó. Me casé con Clara para tratar de olvidarla, pero nunca lo logré. Ni un solo día pasó sin que pensara en ella. Elena se sentó nuevamente, procesando esta nueva información. Si la amabas tanto, ¿por qué nunca trataste de encontrarla? Porque fui un idiota orgulloso que creyó las mentiras de su padre, porque tenía miedo de que fuera verdad, de que realmente me hubiera usado, y después de años, era más fácil vivir con la mentira que enfrentar la posibilidad de que había destruido la vida de la mujer que amaba. Elena miró el anillo de esmeraldas en su dedo, girándolo lentamente. Valentina sabía todo esto cuando decidió dejarme la herencia. Sí, en sus notas escribió: Elena Cárdenas es Montenegro de sangre, pero más importante, es la hija de la mujer que mi padre amó verdaderamente. Ella merece lo que le fue negado: reconocimiento, familia y los recursos para elegir su propio destino. Las palabras de Valentina, transmitidas a través de su padre, resonaron en el corazón de Elena como campanas. Puedo ver esas notas. Sebastián sacó de la carpeta una libreta de cuero café, llena de la letra elegante de Valentina. Elena la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. He encontrado a Elena Cárdenas. Vive en el barrio de San José. Trabaja en un restaurante llamado Raíces. Es hermosa, como debió haber sido su madre. Según el investigador, es una mujer trabajadora, respetada en su comunidad, que cuida de la mujer que la crió. Papá cometió un error terrible hace 28 años, y es hora de que nuestra familia pague esa deuda. Elena siguió leyendo, descubriendo página tras página de investigaciones detalladas sobre su vida, sus hábitos, su trabajo, sus sueños. Valentina había sabido más sobre ella de lo que muchos de sus conocidos sabían. Voy a ir a conocerla el próximo miércoles. Le diré la verdad sobre nuestra familia. Le ofreceré disculpas en nombre de papá y le entregaré el anillo de las esmeraldas como símbolo de que la reconocemos como Montenegro. Espero que pueda perdonarnos. Espero que pueda encontrar en nosotros la familia que nunca tuvo. La última entrada estaba fechada el día antes del accidente. Elena cerró la libreta, las lágrimas empañando su visión. Ella realmente quería conocerme. Sí, y yo le fallé a ella también. Le fallé por no investigar la verdad sobre ti antes. Le fallé por no darle la oportunidad de tener una hermana en vida. Elena se quedó en silencio por largos minutos, absorbiendo todo lo que había aprendido. No quiero el dinero, Sebastián, dijo finalmente, pero quiero conocer más sobre Valentina. Quiero saber cómo era mi hermana. Sebastián asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios por primera vez desde que se conocieron. Eso puedo dártelo. Eso con gusto te lo daré. 29 años atrás, el jardín de la mansión Montenegro se extendía como un mar verde bajo el sol dorado de la tarde. Sebastián, entonces de 25 años, esperaba junto a la fuente de mármol, ajustándose nerviosamente la corbata mientras miraba hacia la puerta de servicio de la casa. Luz Marina apareció como siempre lo hacía, con pasos silenciosos y una sonrisa que podía iluminar hasta el rincón más oscuro de su corazón. A los 18 años, era una joven de belleza radiante, con ojos verdes como esmeraldas y una gracia natural que ninguna clase social podía enseñar. «Estás loco», le susurró mientras se acercaba. «Si don Ricardo nos ve, mi padre está en una junta», respondió Sebastián, tomando sus manos entre las suyas. «Y además, ya no me importa lo que piense». Luz Marina lo miró con esos ojos que lo volvían loco de amor. «Sebastián, sabes que esto no puede durar para siempre. Somos de mundos diferentes. Los mundos se pueden cambiar. Luz Marina, el amor puede cambiar todo, pero el amor, descubriría Sebastián años después, no siempre es más fuerte que el orgullo y los prejuicios de clase.
presente Elena trabajaba con furia en la cocina del restaurante, cortando verduras con movimientos mecánicos que traicionaban la tormenta emocional que rugía en su interior. Habían pasado 3 días desde que Sebastián le reveló la existencia del testamento de Valentina, y desde entonces no había podido sacarse de la cabeza la imagen de una hermana que nunca conoció buscándola desesperadamente. El timbre de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Era la hora de mayor movimiento del almuerzo, pero cuando se asomó desde la cocina, vio a Sebastián entrando al restaurante con paso vacilante. «Volvió», murmuró Carla, la mesera, acercándose a Elena. «Es la 3ª vez esta semana. ¿Qué quiere ese señor contigo?» Elena se quitó el delantal, luchando contra el impulso de esconderse en la cocina. «Es complicado, Carla». Sebastián se sentó en una mesa del rincón, la misma donde se habían conocido esa noche tormentosa. Elena se acercó con pasos reluctantes. «Ya te dije que no quiero el dinero», dijo sin preámbulos. «No vengo por eso», respondió Sebastián. «Vengo porque quiero contarte sobre tu madre, sobre Luz Marina». Elena vaciló. Durante toda su vida había deseado conocer más sobre la mujer que le dio la vida, pero ahora que tenía la oportunidad, se sentía aterrada de lo que podría descubrir. «¿Por qué ahora?», preguntó, sentándose frente a él. «Porque se lo debo a ella, y porque se lo debo a ti, 29 años atrás». «Sebastián», la voz de don Ricardo Montenegro retumbó por toda la mansión como un trueno. «Ven acá inmediatamente». El joven Sebastián encontró a su padre en el estudio, con el rostro enrojecido de ira y un fajo de cartas en la mano. «¿Qué significan estas cartas?», rugió don Ricardo, agitando los papeles. «¿Qué significa esta relación vergonzosa con la sirvienta?» Sebastián palideció al reconocer la letra delicada de Luz Marina en los sobres. «Papá, puedo explicarte». «No hay nada que explicar», gritó don Ricardo. «Esa muchacha está tratando de atraparte. Mira lo que me acaba de entregar». Don Ricardo arrojó sobre el escritorio un sobre diferente, con el sello del hospital público. «Está embarazada, Sebastián, y ahora viene con la ridícula pretensión de que tú eres el padre». Sebastián sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «¿Embarazada?» «Sí, y seguramente de cualquier pelagatos del barrio, pero como sabe que tú eres el heredero Montenegro, viene a chantajearnos». «No», susurró Sebastián. «Luz Marina no es así». «Por supuesto que es así». Don Ricardo se acercó a su hijo, su voz llena de desprecio. «¿Crees que eres el primer hombre rico que seduce una sirvienta? ¿Crees que eres especial?» Esa muchacha vio una oportunidad y la tomó. Sebastián tomó las cartas con manos temblorosas. En ellas, Luz Marina le escribía sobre sus sentimientos, sobre sus esperanzas de un futuro juntos, sobre lo feliz que la hacía amarlo. Pero las cartas son parte del engaño. Don Ricardo le arrebató los papeles. «Mira esto. Aquí dice que espera que encuentres una manera de estar juntos. Te está presionando para que te cases con ella, el joven Sebastián, criado para obedecer a su padre y educado para desconfiar de las intenciones de los pobres». Sintió que su mundo de certezas se resquebrajaba. ¿Qué hiciste con ella? La que tenía que hacer. Le di dinero suficiente para que se vaya de la ciudad y mantenga cerrada la boca. Aceptó inmediatamente, por supuesto. Ni siquiera trató de negociar por más. Sebastián cerró los ojos, el dolor atravesándolo como una lanza. Se fue, sin decir nada. Se fue esta mañana. Y déjame ser claro, hijo. Si alguna vez tratas de buscarla, si alguna vez mencionas esta vergüenza a alguien, te desheredaré sin dudar un segundo. Presente. Nunca supe que estaba embarazada hasta que Aurora me lo contó, dijo Sebastián, su voz quebrada por el recuerdo. Mi padre interceptó todas sus cartas. Me hizo creer que ella me había usado, que había aceptado dinero para irse. Elena lo miraba con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y tú le creíste? ¿Así nada más? Era joven, Elena, y había sido educado para creer que la gente pobre siempre tenía segundas intenciones. Mi padre había llenado mi cabeza con historias sobre mujeres que trataban de atrapar a hombres ricos. «Pero la amabas», dijo Elena, no como pregunta, sino como afirmación. La amaba más que a mi propia vida. Cuando mi padre me dijo que se había ido por dinero, algo se rompió dentro de mí, algo que nunca pude reparar. Elena giró el anillo en su dedo, procesando la historia.
¿Qué pasó después? Me casé con Clara 6 meses después. Era un matrimonio arreglado por mi padre, para limpiar mi imagen después del escándalo. Clara era una buena mujer, de buena familia, educada para ser la esposa perfecta de un empresario. ¿La amaste? Sebastián negó con la cabeza lentamente. Traté. Dios sabe que traté. Clara se merecía un esposo que la amara de verdad, pero nunca pude olvidar a Luz Marina. Ni un solo día de mi matrimonio pasó sin que pensara en ella. Elena sintió una punzada de compasión inesperada por ese hombre que había arruinado tantas vidas, incluyendo la suya propia. Clara sabía que mi corazón estaba en otra parte. Nunca me reclamó, nunca me preguntó por qué. Simplemente aceptó lo que yo podía darle y trató de ser feliz con eso. Y cuando nació Valentina, la expresión de Sebastián se suavizó al mencionar a su hija fallecida. Valentina fue un milagro, la única cosa pura y buena que salió de todo ese desastre. Desde que nació, se convirtió en mi razón de vivir. Elena cerró los ojos, imaginando a la hermana que nunca conoció. ¿Cómo era? Era como tú, Elena, fuerte, decidida, con un sentido innato de la justicia. Desde pequeña cuestionaba por qué vivíamos en una mansión, mientras otras familias no tenían ni qué comer. ¿Por eso empezó a investigar sobre mi madre? Sí, cuando cumplió 23 años, Valentina me confrontó sobre mi pasado. Había escuchado rumores entre el personal mayor de la casa sobre una empleada embarazada. No descansó hasta que le conté lo que sabía, o lo que creía saber. Elena se inclinó hacia adelante, absorta en la historia. ¿Qué le dijiste? Le conté la versión de mi padre, que había una empleada que trató de chantajearme, que mi padre la había despedido. Pero Valentina me miró a los ojos y me dijo: «Papá, ¿alguna vez investigaste si esa versión era verdad?» Sebastián se pasó las manos por el rostro, el peso de los años perdidos aplastándolo. Esa pregunta me persiguió durante años, pero era más fácil vivir con la mentira que enfrentar la posibilidad de que había destruido la vida de la mujer que amaba. Elena se levantó abruptamente de la mesa, caminando hacia la ventana. El restaurante se había llenado de clientes del almuerzo, pero ella apenas los notaba. 28 años, Sebastián. 28 años viviste con esa duda y nunca hiciste nada para resolverla. Lo sé, y no hay perdón para eso. Elena se volteó hacia él, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. ¿Sabes lo que es crecer preguntándote qué hiciste mal para que tu papá no te quisiera? ¿Sabes lo que es ver a otras niñas con sus padres y preguntarte por qué tú no eras suficientemente buena? Sebastián no pudo sostener su mirada. Elena, no, lo interrumpió. No hay excusas. Puede que mi madre haya muerto sola. Puede que Aurora haya trabajado día y noche para mantenerme. Puede que yo haya crecido sin padre, pero tú también perdiste, ¿verdad? Perdiste 28 años con una hija. Perdiste la oportunidad de conocer a la mujer en la que me convertí. Sebastián asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Perdí todo lo que importaba, y no hay manera de recuperar el tiempo perdido. Elena regresó a la mesa, pero esta vez no se sentó. No la hay, pero tal vez podamos encontrar una manera de seguir adelante. Por primera vez desde que se conocieron, Sebastián vio un atisbo de esperanza en los ojos de Elena. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tanto tú como yo hemos sido víctimas de las mentiras de tu padre, y tal vez sea hora de que dejemos de lastimarnos mutuamente por errores que no podemos cambiar. Sebastián la miró con gratitud y asombro. ¿Estás dispuesta a darme una oportunidad? Elena suspiró profundamente. Estoy dispuesta a intentarlo, pero va a ser bajo mis términos. ¿Mis términos? Sebastián se enderezó en su silla, una mezcla de esperanza y nerviosismo cruzando por su rostro. ¿Cuáles son tus términos, Elena? Elena lo miró directamente a los ojos, con esa determinación que había heredado tanto de Luz Marina como del propio Sebastián, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Si realmente quieres conocerme, si realmente quieres intentar ser parte de mi vida, entonces vas a empezar desde abajo. Vas a trabajar aquí, en el restaurante, como cualquier empleado. Sebastián parpadeó, confundido. ¿Trabajar aquí? Sí. Vas a lavar platos, vas a servir mesas, vas a limpiar baños, vas a entender cómo vive la gente real, la gente como Aurora y como yo.
Y si después de un mes sigues queriendo ser mi padre, entonces tal vez podamos hablar. La propuesta cayó entre ellos como una bomba. Sebastián Montenegro, magnate de 54 años, acostumbrado a tener cientos de empleados bajo su mando, trabajando como mesero en un restaurante de barrio. Elena, yo, no sé si entiendas las complicaciones que eso podría traer. Mi posición en la empresa, mi imagen pública. Elena se cruzó de brazos. Ahí está tu respuesta. Entonces, tu imagen pública es más importante que conocer a tu hija. No. Sebastián se levantó bruscamente. No es eso. Es que tienes miedo de ensuciarte las manos, lo interrumpió Elena. Es que tienes miedo de que la gente te vea trabajando como trabaja la gente común, como trabajó mi madre para mantenerte a ti y a tu familia. Sebastián se quedó callado por un momento largo, procesando las palabras de Elena. Finalmente, asintió lentamente. Tienes razón. Acepto tus términos. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Sebastián Montenegro se presentó en la puerta trasera del restaurante Raíces, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa blanca simple. Elena lo encontró ahí parado, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba determinación con terror absoluto. Llegaste temprano, comentó Elena, abriendo la puerta. No pude dormir, admitió Sebastián. Elena lo guió hacia el interior del restaurante, donde Carla y Miguel, el cocinero, ya estaban preparando todo para el desayuno. Muchachos, anunció Elena, les presento a Sebastián. Va a estar trabajando con nosotros por un tiempo. Carla, una mujer de 40 años con una sonrisa pícara, miró a Sebastián de arriba a abajo. ¿Este señor elegante va a trabajar aquí?, preguntó con escepticismo. ¿Sabe siquiera cómo se agarra una jerga, Miguel, un hombre corpulento de 50 años? Se acercó secándose las manos en el delantal. Se ve como que nunca ha trabajado un día en su vida, comentó sin malicia, pero con honestidad brutal. Elena observó cómo Sebastián se tensaba ante los comentarios, pero se las arregló para mantener la compostura. Estoy aquí para aprender, dijo simplemente. Pues vas a aprender a la mala, rió Carla. Aquí no se anda con mamadas. O trabajas o te vas. Elena le entregó a Sebastián un delantal y un trapo. Tu primera tarea es limpiar todas las mesas y sillas. Después ayudarás a Miguel en la cocina lavando trastes. Y en la tarde, cuando llegue la hora pico, vas a servir mesas. Sebastián tomó el delantal, mirándolo como si fuera un objeto extraño. Elena notó que sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras se lo amarraba. Elena, la voz de Sebastián sonaba insegura. ¿Podrías enseñarme cómo se hace esto correctamente? Por primera vez desde que se conocieron, Elena vio vulnerabilidad genuina en los ojos de su padre. Era un hombre poderoso reducido a las circunstancias más básicas, pidiendo ayuda para hacer algo que ella había aprendido a los 12 años. Ven acá, le dijo, tomando otro trapo. Se hace así. Elena le enseñó cómo limpiar las mesas correctamente, cómo acomodar las sillas, cómo barrer sin levantar polvo. Sebastián observaba cada movimiento con la concentración de un estudiante aplicado, tratando de memorizar cada detalle. Durante las primeras 2 horas, Sebastián trabajó en silencio, con movimientos torpes pero determinados. Elena lo observaba desde la cocina, notando cómo el sudor comenzaba a formar manchas en su camisa, cómo sus manos perfectamente cuidadas se enrojecían por el trabajo. Cuando llegó la hora del desayuno y los primeros clientes empezaron a llegar, las cosas se complicaron. «Sebastián», gritó Carla desde la barra, «la mesa 3 quiere café y huevos rancheros». Sebastián tomó la cafetera con manos nerviosas y se dirigió hacia la mesa. Elena lo vio acercarse a los clientes, una familia de trabajadores de la construcción que lo miraron con curiosidad. «Buenos días», dijo Sebastián con formalidad excesiva. «¿Desean que les sirva café?» «Órale, patrón», rió uno de los trabajadores. «Habla usted muy elegante para ser mesero». Sebastián vaciló por un momento, pero luego sonrió genuinamente. «Estoy aprendiendo el oficio. Disculpen si no soy muy bueno todavía». La honestidad de su respuesta pareció desarmar a los clientes, que comenzaron a tratarlo con más calidez. Durante las siguientes horas, Elena observó una transformación gradual en Sebastián. Al principio era rígido, formal, claramente fuera de lugar,
pero poco a poco comenzó a relajarse, a hablar con los clientes de manera más natural, a moverse por el restaurante con menos torpeza. Miguel lo puso a lavar trastes después del desayuno, y Elena lo encontró en la cocina con los brazos sumergidos hasta los codos en agua jabonosa, con expresión concentrada. «¿Cómo va?», le preguntó. «Es más difícil de lo que pensé», admitió Sebastián. «Nunca había lavado un plato en mi vida. Se nota», comentó Miguel desde la plancha. «Pero tienes buena actitud. Muchos ricos que han venido aquí nomás para tomarse fotos se fueron corriendo a la primera hora». Elena se sorprendió por el comentario. «¿Otros ricos han venido aquí?». «Sí, de vez en cuando», explicó Miguel. «Políticos haciendo campaña, empresarios queriendo quedar bien. Pero este señor sí está trabajando de verdad». En la tarde llegó la verdadera prueba. El restaurante se llenó con trabajadores que salían de sus empleos, familias que venían a cenar, estudiantes universitarios buscando comida barata y abundante. «Sebastián, te toca servir las mesas del fondo», le dijo Elena, entregándole una libreta y un lápiz. Sebastián se dirigió hacia las mesas asignadas con paso decidido, pero Elena pudo ver el nerviosismo en sus movimientos. Su primera mesa era un grupo de albañiles que habían llegado directamente de la obra, con ropa sucia y manos callosas. «Buenas tardes», saludó Sebastián. «¿Qué les puedo servir?». Uno de los albañiles lo miró de arriba a abajo con suspicacia. «Usted no es de por aquí, ¿verdad?». «No», respondió Sebastián honestamente. «Soy nuevo». «Se le nota, patrón. Habla usted como rico». Elena se tensó, esperando que Sebastián reaccionara mal al comentario. Pero para su sorpresa, su padre sonrió. «Tienen razón. Vengo de un mundo muy diferente, pero estoy aquí porque quiero aprender cómo vive la gente real». Los albañiles se miraron entre sí, claramente intrigados por la honestidad de Sebastián. «¿Y por qué quiere aprender eso?», preguntó otro. Sebastián miró hacia donde estaba Elena. Luego regresó su atención a los clientes. «Porque hay una persona muy importante para mí que creció en este mundo, y quiero entender lo que ella vivió». Algo en la sinceridad de su respuesta tocó a los trabajadores. Comenzaron a tratarlo con menos suspicacia y más curiosidad genuina. Durante el resto de la tarde, Elena observó cómo Sebastián se las arreglaba para conectar con los clientes, no con la facilidad natural de alguien acostumbrado al trabajo, pero sí con una determinación genuina que la gente parecía apreciar. Cuando finalmente cerraron el restaurante, Sebastián estaba agotado. Se dejó caer en una silla, con la camisa empapada de sudor y las manos hinchadas de tanto trabajar. «¿Cómo te fue?», preguntó Elena, sentándose frente a él. «Es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida», admitió, «y el más honesto». Elena estudió su rostro, buscando señales de que esto fuera solo un acto, una actuación elaborada para ganarse su simpatía, pero lo que vio fue cansancio genuino, satisfacción real por el trabajo bien hecho. «Los clientes te trataron bien», comentó. «Sí, una vez que se dieron cuenta de que realmente estaba trabajando, no solo fingiendo. La gente aquí es buena, Elena. Son honestos, trabajadores, como debió haber sido tu madre». Elena sintió algo moviéndose en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Vas a regresar mañana?». Sebastián la miró directamente a los ojos. «Voy a regresar todos los días que me permitas, hasta que entienda completamente el mundo en el que creciste, hasta que me haya ganado el derecho de llamarte hija». Por primera vez desde que se conocieron, Elena no sintió la necesidad inmediata de levantar sus defensas. Tal vez, solo tal vez, este hombre realmente estaba dispuesto a cambiar. Habían pasado 2 semanas desde que Sebastián comenzó a trabajar en el restaurante Raíces, y Elena tenía que admitir, aunque fuera solo para sí misma, que estaba impresionada por su determinación. Cada mañana llegaba puntual, trabajaba sin quejarse, y poco a poco se había ganado el respeto de Carla y Miguel. Esa tarde, después de cerrar, Elena subió a su apartamento para buscar una caja que Aurora había guardado en el closet. Durante semanas había evitado revisarla completamente, temerosa de lo que pudiera encontrar, pero las historias que Sebastián le había contado sobre Valentina la habían llenado de curiosidad sobre su propia historia familiar. La caja estaba llena de fotografías, documentos y cartas que Aurora había guardado cuidadosamente durante años. Elena se sentó en el suelo de su habitación y comenzó a revisar cada ítem meticulosamente.
En el fondo de la caja, envueltas en un pañuelo de seda azul, encontró un paquete de cartas atadas con un listón descolorido. Su corazón se aceleró cuando reconoció el nombre escrito en los sobres con letra femenina y delicada: Sebastián Montenegro, con manos temblorosas. Elena desató el listón y abrió la primera carta. Estaba fechada 29 años atrás. Mi querido Sebastián, no sé por qué no has contestado mis cartas anteriores, pero espero que esta vez puedas leerme. Tengo algo muy importante que decirte, algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Estoy esperando un hijo tuyo, nuestro hijo, Sebastián, el fruto del amor que compartimos en secreto durante estos meses. Sé que esto complicará las cosas entre nosotros. Sé que tu familia no aprobará nuestra relación, pero también sé que me amas como yo te amo a ti. Juntos podemos encontrar la manera de criar a nuestro bebé con amor, sin importar las diferencias de clase. Te espero en el jardín esta noche, como siempre. Por favor, ven. Necesito verte. Necesito que me digas que todo va a estar bien. Con todo mi amor. Luz Marina. Elena sintió que las lágrimas empezaban a nublar su visión. Esta era la voz de su madre, la mujer que nunca conoció. Hablándole directamente a través del tiempo, abrió la segunda carta con prisa desesperada. Sebastián, han pasado 3 días desde que te escribí sobre el bebé, y no has aparecido por el jardín. Estoy preocupada. ¿Estás bien? ¿Recibiste mi carta? Hoy don Ricardo me miró de manera extraña durante el desayuno. Tengo miedo de que haya descubierto algo sobre nosotros. Si es así, necesitamos hablar urgentemente. El bebé está creciendo dentro de mí, y cada día que pasa sin verte me duele más. Te amo, Sebastián. Ámame tú también. Ven a buscarme. Tuya siempre. Luz Marina. Elena siguió leyendo, carta tras carta, viendo cómo el tono de su madre cambiaba gradualmente de esperanzoso a desesperado, de confiado a suplicante. Sebastián, don Ricardo me despidió hoy. Me dijo que tú le ordenaste que me echara, que ya no me quieres ver más. Me dijo que aceptaste dinero para alejarme de ti, pero yo sé que eso no puede ser verdad. Tú me amas. Lo sé. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. No puedes haberme abandonado así. No después de todo lo que compartimos. Estoy en la pensión de doña Carmen, en la calle Juárez. Ven por mí, por favor. Nuestro bebé necesita a su padre. Te espero, Luz Marina. La última carta estaba fechada 1 semana antes del nacimiento de Elena. La letra se veía temblorosa, desesperada. Sebastián, esta será mi última carta. Me duele admitir que tal vez don Ricardo tenía razón. Tal vez realmente me usaste. Tal vez para ti yo solo era una diversión, una aventura sin consecuencias. Pero quiero que sepas que no me arrepiento de haberte amado. Fuiste la única luz en mi vida oscura, aunque haya sido solo una ilusión. Si algún día nuestro hijo pregunta por ti, le diré que su padre fue un hombre que me hizo sentir viva, aunque solo fuera por un momento. Que Dios te perdone, porque yo ya no puedo. Luz Marina Ped. He decidido llamar a nuestro bebé Elena si es niña, como mi abuela. Espero que algún día puedas conocerla y ver en ella todo el amor que te tuve. Elena estalló en lágrimas, abrazando las cartas contra su pecho. Su madre había muerto creyendo que Sebastián la había abandonado deliberadamente, sin saber nunca que él jamás había recibido sus cartas desesperadas. Escuchó pasos en las escaleras y se secó rápidamente las lágrimas. Era Sebastián, que subía después de terminar de limpiar la cocina. Elena, ¿está todo bien? Te escuché. Se detuvo en seco cuando vio las cartas esparcidas en el suelo y la expresión devastada en el rostro de Elena. ¿Qué es esto?, preguntó, acercándose lentamente. Son las cartas de mi madre, susurró Elena. Las cartas que te escribió cuando estaba embarazada de mí. Sebastián palideció completamente. Las cartas que tu padre interceptó. Las cartas donde te decía que estaba embarazada. Las cartas donde te suplicaba que no la abandonaras. Sebastián se dejó caer de rodillas junto a Elena, tomando una de las cartas con manos temblorosas. Dios mío, murmuró mientras leía. Ella me amaba realmente. Sí, te amaba, dijo Elena, su voz cargada de dolor. Te amó hasta el final, aun cuando creyó que la habías traicionado. Sebastián leyó carta tras carta, y con cada palabra su rostro se descomponía más.
Elena lo observó llorando por primera vez desde que lo conocía. Sollozos profundos que parecían salir desde lo más hondo de su alma. Ella murió odiándome, dijo finalmente, su voz quebrada. Murió pensando que la había usado y abandonado. No te odiaba, lo corrigió Elena. Estaba herida, confundida, pero en la última carta dice que no se arrepiente de haberte amado. Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Todo este tiempo creí que ella me había abandonado por dinero, pero fui yo quien la abandoné sin saberlo. Fui yo quien destruyó todo. Elena sintió algo cambiando en su pecho. Por primera vez desde que conocía a Sebastián, lo veía no como el hombre que la había abandonado, sino como otra víctima de las manipulaciones de don Ricardo Montenegro. Tu padre nos destruyó a todos, dijo suavemente. A mi madre, a ti, a mí. Pero yo debería haberlo sabido, insistió Sebastián. Debería haber investigado. Debería haber luchado por ella. Eras joven, y fuiste manipulado por alguien en quien confiabas. Sebastián levantó la vista hacia Elena, sorprendido por la compasión en su voz. Me estás perdonando. Elena suspiró profundamente. Estoy entendiendo que ambos fuimos víctimas. Tú perdiste al amor de tu vida. Yo perdí a mi padre. Mi madre perdió todo. Se quedaron sentados en silencio por varios minutos, rodeados por las cartas que finalmente habían revelado la verdad completa. Elena, dijo Sebastián finalmente, hay algo más que necesitas saber sobre Valentina. ¿Qué cosa? Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando Valentina tenía 23 años, me confrontó sobre Luz Marina. Le conté la versión que mi padre me había dado, pero ella no me creyó. Me dijo que iba a investigar por su cuenta. Elena se enderezó, prestando atención completa. ¿Y qué encontró? Encontró a Aurora. Fue a buscarla al hospital donde trabajaba y le contó sobre sus sospechas. Aurora al principio se negó a hablar, pero Valentina insistió. Le dijo que si realmente existía una hermana abandonada, ella quería conocerla y compensar los errores de nuestra familia. Elena sintió una emoción nueva creciendo en su pecho. Aurora le contó la verdad. Le contó todo, sobre Luz Marina, sobre el embarazo, sobre el parto, sobre ti. Valentina se quedó devastada al saber que tenía una hermana que había crecido en la pobreza mientras ella vivía en lujo. Por eso cambió su testamento. Sí, pero también por eso empezó a trabajar con organizaciones de caridad, ayudando a madres solteras. Decía que cada mujer que ayudaba era una forma de honrar la memoria de Luz Marina. Elena se llevó la mano al anillo de esmeraldas. Y por eso me envió el anillo. El anillo era su forma de decirte que te reconocía como hermana, como Montenegro. Era su forma de pedirte perdón por los pecados de nuestra familia. Elena se levantó y caminó hacia Sebastián. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que Valentina y yo éramos más parecidas de lo que cualquiera de nosotras sabía. Ambas crecimos queriendo ayudar a los demás. Ambas cuestionamos las injusticias sociales. Si nos hubiéramos conocido, habrían sido mejores amigas, completó Sebastián. Valentina siempre decía que sentía como si le faltara algo, como si hubiera alguien importante en su vida que no conocía. Elena se acercó a las cartas y las recogió cuidadosamente. Estas cartas cambian todo, Sebastián. Cambian cómo veo el pasado, cómo te veo a ti, cómo me ves ahora. Elena lo miró directamente a los ojos. Como otro hijo que fue manipulado por un padre controlador, como un hombre que perdió al amor de su vida por culpa de las mentiras de otros, como alguien que ha pasado 30 años cargando una culpa que no era completamente suya. Sebastián sintió como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. ¿Significa esto que tal vez podamos empezar de nuevo? Elena asintió lentamente. Significa que tal vez es hora de que ambos dejemos de castigarnos por los errores del pasado y empecemos a construir algo nuevo. Por primera vez desde que se conocieron, Elena se acercó a Sebastián y lo abrazó. Fue un abrazo tentativo al principio, lleno de años de dolor y desconfianza, pero gradualmente se volvió más fuerte, más real. Era el primer abrazo entre padre e hija, 30 años después de que debería haber sucedido. Los días siguientes al descubrimiento de las cartas transcurrieron en una extraña mezcla de alivio y confusión para Elena. Por un lado, finalmente entendía la verdad completa sobre lo que había pasado entre sus padres. Por otro, se encontraba luchando con emociones contradictorias sobre Sebastián,
que no sabía cómo procesar. Era viernes por la tarde, y el restaurante había estado particularmente ocupado. Sebastián trabajaba ahora con la fluidez de alguien que había encontrado su ritmo, moviéndose entre las mesas con una naturalidad que habría sido impensable 3 semanas atrás. Elena lo observaba desde la cocina, notando cómo los clientes regulares habían comenzado a pedirlo específicamente como su mesero. «Oye, Elena», le dijo Carla, acercándose con una sonrisa pícara, «tu papá se está volviendo muy popular con las señoras del barrio». Elena casi se atragantó con el café que estaba tomando. «¿Mi papá? ¡Ay, por favor!», rió Carla. «Todos sabemos ya que es tu papá. Se nota en la forma como te mira, como si fueras lo más valioso del mundo. Además, tienen los mismos ojos verdes». Elena se ruborizó. Era cierto que Sebastián la miraba de manera diferente ahora, con una mezcla de amor paternal y respeto que nunca había experimentado antes, pero aún le costaba trabajo pensar en él como su padre. Después de cerrar el restaurante, Elena subió a su apartamento seguida por Sebastián, quien había desarrollado la costumbre de quedarse después del trabajo para platicar con ella. Era un ritual que había surgido naturalmente después del día de las cartas. «Elena», dijo Sebastián mientras se sentaba en el pequeño sofá de la sala, «hay algo que he estado queriendo decirte». Elena se acomodó en la silla frente a él, notando la seriedad en su tono. «¿Qué cosa?» «He estado pensando mucho sobre Luz Marina, sobre lo que pasó, sobre todos estos años perdidos, y he llegado a una decisión». Elena esperó, sintiendo que algo importante estaba por venir. «Quiero transferir el cuerpo de Clara para que esté junto al de Luz Marina en el cementerio». La declaración tomó a Elena completamente por sorpresa. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?» Sebastián se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. «Porque Clara merece descansar en paz, sabiendo que finalmente estoy honrando el amor verdadero de mi vida, y porque Luz Marina merece que el mundo sepa que no fue solo una aventura para mí, sino la mujer que amé más que a mi propia vida». Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Sebastián, Clara lo sabía. Elena, sabía que mi corazón nunca fue completamente suyo. Fue una buena esposa, una mujer noble que merecía más de lo que yo podía darle. Pero ahora que sé la verdad sobre Luz Marina, siento que debo hacer lo correcto». Elena se levantó y caminó hacia la ventana, procesando lo que Sebastián acababa de proponerle. «¿Qué va a decir la gente, tu familia, tus amigos, la sociedad?» «No me importa lo que diga la gente», respondió Sebastián con firmeza. «He pasado toda mi vida preocupándome por las apariencias, por lo que otros pensaran, y esa obsesión con la imagen me costó el amor de mi vida y 28 años con mi hija. No voy a cometer el mismo error otra vez». Elena se volteó hacia él, viendo en sus ojos una determinación que no había visto antes. «¿Estás seguro de esto?» «Completamente seguro. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Quiero que estés ahí conmigo. Quiero que veas cómo honro la memoria de tu madre. Quiero que sepas que, aunque llegué tarde, finalmente estoy haciendo lo correcto». Elena se quedó callada por un momento largo, luchando con emociones que no sabía cómo nombrar. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites». Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su habitación y pensando en todo lo que había cambiado en las últimas semanas. El hombre que había llegado a su restaurante esa noche tormentosa, como un extraño furioso, se había transformado en alguien completamente diferente. A las 3 de la mañana, se levantó y decidió caminar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar con claridad. Sin pensarlo conscientemente, sus pasos la llevaron hacia el cementerio municipal, donde sabía que estaba enterrada su madre. El cementerio estaba silencioso y oscuro, iluminado solo por algunas luces tenues que marcaban los senderos principales. Elena caminó hasta la tumba de Luz Marina, una lápida sencilla que Aurora había mandado hacer con sus ahorros. Se sentó en el suelo frente a la tumba y comenzó a hablar en voz baja. «Mamá, no sé qué hacer. Sé que no me puedes escuchar, pero necesito decirte esto en voz alta». El viento nocturno movía las hojas de los árboles, creando un susurro suave que casi parecía una respuesta. «Sebastián no es el hombre que pensé que era. No es el villano de tu historia. Es solo
Es solo otro hombre que fue lastimado por las mentiras y los prejuicios de otros. Elena tocó la lápida fría, trazando las letras del nombre de su madre con los dedos. Quiere honrarte, mamá. Quiere que todo el mundo sepa que te amó de verdad. Pero tengo miedo de perdonarlo completamente porque si lo perdono, significa que tengo que dejar ir toda esta rabia que he cargado durante tantos años. Y no sé quién seré sin esa rabia. Se quedó allí sentada por más de 1 hora, hasta que comenzó a clarear el horizonte. Cuando finalmente se levantó para irse, se sentía más tranquila, como si hubiera llegado a una decisión sin darse cuenta. Al día siguiente, Elena llegó al restaurante más temprano de lo usual. Sebastián ya estaba ahí, preparando las mesas para el desayuno. Se había vuelto tan dedicado al trabajo que a menudo llegaba antes que ella. «Buenos días», la saludó con una sonrisa. «¿Cómo dormiste?» «No dormí mucho», admitió Elena. «Estuve pensando en lo que me dijiste ayer». Sebastián dejó de acomodar las sillas y le prestó toda su atención. «Y acepto. Quiero estar ahí cuando transfieras el cuerpo de Clara. Quiero ver cómo honras a mi madre». El rostro de Sebastián se iluminó con una mezcla de alivio y gratitud. «Gracias, Elena. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Pero hay algo más», continuó Elena. «Quiero que sepas que esto no significa que todo está resuelto entre nosotros. Todavía estoy aprendiendo a conocerte. Todavía estoy aprendiendo a confiar en ti. Lo entiendo completamente. No espero que el perdón llegue de la noche a la mañana. Solo espero que me des la oportunidad de ganármelo». Elena asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de haber expresado sus sentimientos con tanta claridad. «Hay una cosa más que quiero pedirte», dijo. «Cuando vayamos al cementerio, quiero que me cuentes sobre Valentina. Quiero conocer a mi hermana a través de tus recuerdos». Los ojos de Sebastián se humedecieron ligeramente. «Será un honor contarte sobre ella. Era una mujer extraordinaria. Elena, te habría amado mucho». Durante el resto del día, mientras trabajaban juntos en el restaurante, Elena notó que algo había cambiado entre ellos. No era exactamente una relación padre-hija todavía, pero tampoco eran más los extraños hostiles que habían sido al principio. Eran 2 personas que estaban aprendiendo a conocerse, a entenderse, a construir algo nuevo sobre los escombros del pasado. Esa noche, después de cerrar, se sentaron juntos en el restaurante vacío, y Sebastián comenzó a contarle sobre Valentina. Le habló de su risa contagiosa, de su obstinación para ayudar a los más necesitados, de su forma de desafiar las expectativas sociales de su clase. «Era como tú en muchas formas», le dijo. «Tenía esa misma determinación, esa misma compasión por los demás. Creo que habrían sido inseparables». Elena escuchaba cada palabra con atención, construyendo en su mente la imagen de la hermana que nunca conoció, pero que había sido instrumental en reunirla con su padre. «¿Crees que ella habría aprobado esto?», preguntó Elena. «Lo que está pasando entre nosotros». Sebastián sonrió con tristeza. «Creo que Valentina habría estado feliz de ver que finalmente estamos encontrando el camino de vuelta el uno al otro. Ese era su sueño más grande, reunir a nuestra familia rota». Elena miró el anillo de esmeraldas en su dedo, sintiendo por primera vez una conexión real con la hermana que se lo había enviado. «Entonces hagámoslo por ella», dijo finalmente. «Hagamos que su sueño se haga realidad». Sebastián extendió su mano hacia Elena, y por primera vez, ella la tomó sin dudar. Era un pequeño gesto, pero para ambos representaba algo monumental. El primer paso real hacia la sanación de una familia que había estado rota durante demasiado tiempo. El día de la ceremonia amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo estuviera preparándose para ser testigo de algo solemne e importante. Elena se despertó con un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y anticipación que no había sentido nunca antes. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido negro sencillo que Aurora le había regalado años atrás para ocasiones especiales. Mientras se peinaba frente al espejo, no pudo evitar pensar en lo surrealista que era toda la situación. Estaba a punto de acompañar a su padre, un hombre al que había conocido apenas un mes atrás, a honrar la memoria de su madre de una manera que cambiaría para siempre la percepción pública de su historia familiar. Sebastián llegó al restaurante a las 9 de la mañana, vestido con un traje negro impecable pero con una expresión que traicionaba su nerviosismo.
Elena notó que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata. ¿Estás listo para esto?, le preguntó Elena. No, admitió Sebastián con honestidad, pero es lo correcto. Es lo que debería haber hecho hace 30 años. Viajaron al cementerio en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena miraba por la ventana del Mercedes, observando cómo la ciudad se transformaba gradualmente de barrios humildes a zonas más elegantes conforme se acercaban al cementerio principal, donde estaban enterradas las familias adineradas. El cementerio San Miguel era vastly diferente del cementerio municipal, donde descansaba Luz Marina. Aquí, las tumbas eran elaborados mausoleos de mármol, rodeados de jardines perfectamente cuidados. Era un lugar que respiraba privilegio y tradición, exactamente el tipo de lugar donde Elena nunca se había imaginado que perteneciera. Un pequeño grupo se había reunido para la ceremonia. El director del cementerio, 2 trabajadores, un sacerdote, y para sorpresa de Elena, Carla y Miguel del restaurante, quienes habían cerrado por la mañana para acompañarla. No queríamos que estuviera sola en un momento así, le explicó Carla, tomando su mano. Somos tu familia también. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Durante toda su vida, había pensado que su familia se limitaba a Aurora. Ahora, de repente, se encontraba rodeada de personas que la amaban y la apoyaban. La tumba de Clara Montenegro era una estructura elegante de mármol rosa, con una inscripción dorada que rezaba: Clara Mendoza de Montenegro, esposa devotada y madre amorosa, 1965-2020. Elena se sintió extrañamente conmovida al ver la tumba. Esta mujer también había sido víctima de las circunstancias, atrapada en un matrimonio donde nunca había sido completamente amada. ¿Estás seguro de esto, Sebastián?, preguntó el director del cementerio. Es muy inusual transferir restos familiares a un cementerio. Diferente. Elena se tensó ante el tono condescendiente del hombre, pero Sebastián respondió con voz firme. Estoy completamente seguro. Clara merece descansar sabiendo que finalmente estoy honrando la verdad. El proceso de exhumación fue más emotivo de lo que Elena había anticipado. Cuando los trabajadores levantaron cuidadosamente el ataúd de Clara, Sebastián se acercó y puso su mano sobre la superficie de madera. «Perdóname, Clara», murmuró. «Perdóname por no haberte amado como te merecías. Pero creo que entenderías por qué tengo que hacer esto». El sacerdote, un hombre mayor que había conocido a la familia Montenegro durante décadas, se acercó a Sebastián con expresión preocupada. «Sebastián, hijo, ¿estás seguro de que esto es lo que Clara habría querido? Tu esposa era una mujer tradicional, de buena familia. Mi esposa era una mujer buena que merecía la verdad», lo interrumpió Sebastián. «Y la verdad es que Luz Marina Cárdenas fue el amor de mi vida, y su hija Elena es mi hija también». El sacerdote miró a Elena con sorpresa, como si acabara de notar su presencia. «Esta joven es mi hija», declaró Sebastián con orgullo, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Elena. «La hija que no pude conocer durante 28 años, pero que ahora es lo más importante en mi vida». Elena sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho ante las palabras de Sebastián. Era la primera vez que alguien la había proclamado con tanto orgullo como su hija. El convoy se dirigió entonces al cementerio municipal, donde los esperaba una escena muy diferente. No había jardines perfectos ni mausoleos de mármol, pero había algo más auténtico, más real. Las flores silvestres crecían entre las tumbas sencillas, y el lugar tenía una tranquilidad que el cementerio elegante no poseía. La tumba de Luz Marina se veía pequeña y modesta al lado del elaborado ataúd de Clara, pero Elena se sintió orgullosa de la sencillez de la lápida que Aurora había mandado hacer con tanto amor. Más personas se habían reunido aquí, vecinos del barrio que habían conocido a Aurora, clientes regulares del restaurante, incluso algunos de los niños que Elena había ayudado con sus tareas a lo largo de los años. Era una representación de la vida real que Elena había construido, contrastando fuertemente con el mundo privilegiado de los Montenegro. «Don Sebastián», se acercó doña Carmen, una señora mayor del barrio. «Quiero que sepa que Aurora siempre hablaba bien de usted cuando Elena no estaba escuchando». Elena se sorprendió. «¿Qué?» «Sí, mijita», continuó doña Carmen. «Aurora decía que usted había sido engañado, que no era mala persona, solo que había sido manipulado por su padre.
Decía que algún día usted vendría a buscar la verdad. Elena miró a Sebastián, viendo lágrimas corriendo por sus mejillas. Aurora sabía que esto pasaría, murmuró. Sabía que algún día nos encontraríamos. El sacerdote comenzó la ceremonia con una oración, pero Elena apenas escuchaba las palabras formales. Su atención estaba enfocada en Sebastián, quien miraba fijamente la tumba de Luz Marina como si estuviera viendo a un fantasma querido. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd de Clara junto a la tumba de Luz Marina, Sebastián se acercó a Elena. ¿Quieres decir algo?, le preguntó. ¿A tu madre, o a Clara, o a quien quieras? Elena se acercó a las dos tumbas, una ya excavada y otra que pronto lo estaría. Respiró profundamente y comenzó a hablar. «Mamá», dijo, dirigiéndose a la tumba de Luz Marina, «nunca te conocí, pero he vivido con tu amor toda mi vida a través de Aurora. Ahora sé que me amaste desde antes de que naciera, que luchaste por mí, que moriste protegiéndome». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Y Clara», dijo, volteándose hacia el ataúd, «no te conocí tampoco, pero sé que fuiste una buena mujer que mereces descansar en paz. Gracias por cuidar de Sebastián todos estos años, incluso cuando su corazón estaba con otra persona». Elena se volteó hacia Sebastián, quien la miraba con una expresión de amor y admiración que nunca había visto antes. «Y papá», dijo la palabra por primera vez desde que se conocían, «gracias por tener el valor de hacer esto. Gracias por honrar a mi madre de esta manera». Sebastián se acercó a ella, y por primera vez, Elena no dudó en permitir que la abrazara. Fue un abrazo completo, de padre a hija, lleno de 30 años de amor perdido pero finalmente encontrado. «Te amo, Elena», susurró Sebastián. «Amo a la mujer en la que te convertiste sin mi ayuda. Amo tu fuerza. Amo tu compasión. Estoy orgulloso de ser tu padre». «Yo también te amo, papá», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad con que las palabras salieron de su boca. «Y estoy aprendiendo a perdonarte. Estoy aprendiendo a perdonarnos a todos». Cuando finalmente se separaron del abrazo, Elena notó que no eran los únicos que estaban llorando. Carla, Miguel, los vecinos del barrio, incluso el sacerdote tenían lágrimas en los ojos. El director del cementerio se acercó con algunos documentos. «Señor Montenegro, necesitaré que firme estos papeles para oficializar la transferencia». Sebastián tomó los documentos, pero antes de firmar, miró a Elena. «Quiero que sepas que también estoy transfiriendo la propiedad de esta parcela a tu nombre. Estas dos tumbas serán tuyas, para que puedas venir a visitarlas cuando quieras». Elena lo miró con sorpresa. «Sebastián, es lo correcto», insistió. «Son las dos mujeres más importantes de mi vida. Deben estar bajo el cuidado de la persona que más las ama». Mientras Sebastián firmaba los papeles, Elena se acercó una vez más a las tumbas. En su mente, podía imaginar a Luz Marina y Clara, dos mujeres que habían amado al mismo hombre de maneras diferentes, finalmente en paz la una con la otra. Y por primera vez desde que Aurora había muerto, Elena sintió que tenía una familia completa otra vez. 3 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del restaurante Raíces, con una calidez que Elena no había sentido en años. El lugar se veía completamente transformado. Las paredes habían sido pintadas de un amarillo suave, que invitaba a la tranquilidad. Nuevas mesas de madera artesanal reemplazaban los muebles viejos, y plantas verdes colgaban del techo, creando un ambiente acogedor que hacía honor al nombre del establecimiento. Pero los cambios más significativos no eran físicos. El restaurante ahora atendía a una clientela diversa que incluía tanto a los trabajadores del barrio como a familias de clase media que habían descubierto la autenticidad del lugar. Era exactamente lo que Elena había soñado, un espacio donde las diferencias sociales se desvanecían ante la buena comida y el trato genuino. «¿Estás nerviosa?», preguntó Sebastián, acercándose a Elena mientras ella ajustaba el arreglo floral en la mesa principal. «Un poco», admitió Elena, alisando su vestido azul marino. «Es extraño pensar que hoy inauguramos oficialmente la Fundación Luz Marina». Sebastián sonrió, notando cómo Elena llevaba el anillo de esmeraldas con orgullo. En estos 3 meses, había visto a su hija transformarse de una mujer cargada de dolor y desconfianza en alguien que irradiaba paz y propósito. «Tu madre estaría orgullosa», dijo suavemente. «Tanto Luz Marina como Aurora». Elena tocó el anillo inconscientemente.
un gesto que había desarrollado cuando pensaba en las mujeres que la habían formado. ¿Crees que Valentina también lo estaría? Valentina estaría feliz de ver que su sueño se hizo realidad. Una familia unida, ayudando a otras familias. La Fundación Luz Marina había nacido de una conversación que Elena y Sebastián tuvieron una noche mientras trabajaban juntos en el restaurante. Elena había expresado su deseo de ayudar a madres solteras como lo había sido Luz Marina, y Sebastián inmediatamente se ofreció a proporcionar el financiamiento, pero había sido Elena quien insistió en que la fundación se manejara desde el barrio, con gente del barrio, para gente que realmente necesitara la ayuda. «Buenos días, familia», saludó Carla entrando por la puerta trasera, cargando una caja de decoraciones. ¿Listos para hacer historia? Miguel la siguió, llevando una canasta de pan recién horneado que había estado preparando desde las 5 de la mañana. «Todo el barrio está emocionado», comentó Miguel. «Doña Carmen no ha parado de presumir que conoce personalmente a los fundadores de una fundación tan importante». Elena rió. La relación con la comunidad había evolucionado naturalmente desde el día del cementerio. Al principio, algunos vecinos habían sido escépticos sobre la presencia de Sebastián, pero su trabajo consistente en el restaurante y su participación en actividades del barrio había eliminado gradualmente las barreras. «¿A qué hora llegan los primeros invitados?», preguntó Sebastián revisando su reloj. «Las autoridades locales vienen a las 11», respondió Elena. «Pero quiero que lleguen primero las familias que van a ser beneficiadas por la fundación. Ellas son las verdaderas invitadas de honor. A las 10:30». El restaurante comenzó a llenarse de mujeres jóvenes con sus hijos, algunas tímidas, otras curiosas, todas esperanzadas. Elena las recibía personalmente, explicándoles los servicios que la fundación ofrecería: apoyo económico temporal, asesoría legal, cursos de capacitación laboral y, lo más importante, una red de apoyo emocional. «Señorita Elena», se acercó una joven de apenas 18 años, cargando un bebé de pocos meses. «Yo soy Lucía, la que habló con usted la semana pasada». Elena la recordaba perfectamente. Lucía había llegado al restaurante una tarde, desesperada porque su patrón la había despedido al enterarse de su embarazo, exactamente como le había pasado a Luz Marina 30 años atrás. «Lucía, me da mucho gusto verte aquí. ¿Cómo está el bebé?» «Está bien, gracias a usted», respondió Lucía con lágrimas en los ojos. «No sabe lo que significa para mí saber que no estoy sola». Sebastián observaba la interacción desde cierta distancia, maravillado por la facilidad con que Elena conectaba con estas mujeres. Había algo en su manera de escuchar, de no juzgar, que venía directamente de su experiencia personal y la sabiduría que Aurora le había transmitido. A las 11 llegaron las autoridades, el alcalde del municipio, la directora de Desarrollo Social, algunos empresarios locales que habían ofrecido apoyo y, para sorpresa de Elena, un equipo de televisión de una cadena nacional. «No sabía que vendrían reporteros», murmuró Elena a Sebastián. «Yo los contacté», admitió él. «Pensé que era importante que la historia de la fundación se conociera, para inspirar a otros y también para honrar públicamente la memoria de tu madre». Elena se sintió nerviosa por un momento, pero luego vio a Lucía cargando a su bebé, a doña Carmen organizando orgullosamente a las señoras del barrio, a Carla y Miguel trabajando como anfitriones naturales, y supo que esta no era una historia sobre ella o sobre Sebastián, era una historia sobre comunidad, sobre segunda oportunidades, sobre el poder del perdón. La ceremonia oficial comenzó con unas palabras del alcalde, seguidas por un breve discurso de la directora de Desarrollo Social, pero cuando llegó el momento de que Elena hablara, el restaurante se sumió en un silencio expectante. «Buenos días a todos», comenzó Elena, su voz clara y firme. «Hace 4 meses, yo era una mujer que pensaba que conocía su historia, pensaba que sabía de dónde venía, quién era mi familia, qué lugar ocupaba en el mundo». Hizo una pausa, mirando a Sebastián. «Pero la vida tiene una manera curiosa de revelarnos verdades que no esperamos. La Fundación Luz Marina no existe solo para ayudar a madres solteras, aunque ese es nuestro propósito principal. Existe para demostrar que las familias rotas pueden sanarse, que los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro y que a veces las segundas oportunidades vienen cuando menos las esperamos». Elena se dirigió hacia la placa conmemorativa que habían preparado,
una hermosa pieza de bronce con la fotografía de Luz Marina que Aurora había guardado todos estos años. Luz Marina Cárdenas murió sola y asustada, creyendo que había sido abandonada por el hombre que amaba, pero su amor por mí trascendió la muerte. A través de Aurora Villalobos, a través de Valentina Montenegro, a través de este anillo, Elena levantó su mano, mostrando las esmeraldas que brillaban bajo la luz. Su amor me encontró y me devolvió a la familia que nunca supe que tenía. Sebastián sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin importarle quién lo viera. Esta fundación es nuestra promesa de que ninguna mujer tendrá que enfrentar sola lo que enfrentó mi madre. Es nuestra promesa de que las segundas oportunidades existen, tanto para las madres que necesitan apoyo como para los padres que necesitan redención. Elena caminó hacia Sebastián y le extendió la mano. «Papá, ¿quieres ayudarme a inaugurar oficialmente la Fundación Luz Marina?» Sebastián se acercó, tomó la mano de Elena y juntos descubrieron la placa. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero más emotivo que protocolar. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la comida que Miguel había preparado, Elena se encontró parada junto a la ventana, observando la mezcla de personas que llenaba el restaurante, empresarios platicando con trabajadores de la construcción, funcionarios públicos jugando con los niños del barrio, reporteros entrevistando a las beneficiarias de la fundación. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián acercándose. «En que esto es exactamente lo que Valentina habría querido», respondió Elena. «Un lugar donde las diferencias no importan, donde lo único que cuenta es la calidad del corazón de las personas. ¿Y tú? ¿Eres feliz con cómo resultó todo?». Elena se volteó hacia su padre, este hombre que había llegado a su vida como una tormenta y se había quedado como una bendición inesperada. «Sí, papá, soy feliz. Por primera vez en mucho tiempo. Siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer, con exactamente las personas que debo tener en mi vida». Sebastián la abrazó, y Elena se permitió disfrutar completamente de la sensación de tener un padre que la amaba. La apoyaba y estaba orgulloso de ella. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Elena después de un momento. «¿Qué? Que pasé toda mi vida preguntándome por qué no tenía raíces familiares, por qué me sentía desconectada de algo más grande que yo misma. Pero resultó que sí tenía raíces, solo que estaban enterradas, esperando el momento correcto para crecer de nuevo». Elena miró alrededor del restaurante lleno de vida, de risas, de esperanza. Y ahora estas raíces no solo están creciendo otra vez, están ayudando a otras personas a encontrar las suyas. Sebastián siguió su mirada, viendo a Lucía platicando animadamente con otras jóvenes madres, a Carla explicándole a un reportero la historia del restaurante, a Miguel enseñándole a un niño cómo hacer tortillas. «Creo que este es solo el comienzo», dijo Sebastián. «Creo que esta familia que construimos tiene mucho más por dar». Elena asintió, tocando una vez más el anillo de esmeraldas que la conectaba con todas las mujeres que habían hecho posible este momento. Luz Marina, Aurora, Valentina y ahora ella misma. «Sí», dijo con una sonrisa. «Creo que tienes razón». Afuera, el sol brillaba sobre el barrio donde Elena había crecido, donde había aprendido a trabajar, donde había descubierto el valor de la comunidad y la familia elegida, y ahora, donde había encontrado también a la familia de sangre que nunca supo que tenía, el restaurante Raíces había encontrado finalmente su verdadero propósito: no solo alimentar cuerpos, sino nutrir almas, conectar corazones y demostrar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrado. Las raíces de Elena Montenegro Cárdenas finalmente habían encontrado tierra fértil donde crecer.